Cristo, yo quiero ser como tú. Yo quiero hacer lo que haces tú. Cristo, perdóname si yo pequé, y yo he de luchar por lo que quiero ser. Quiero ser tal como eres tú. Quiero ser a la imagen tuya. Quiero ser tu siervo, Señor, porque quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Cristo, yo quiero ser como tú. Yo quiero hacer lo que... Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y dice quién? Y en la oración. Voy a pedirle a mi esposa que me traiga un vasito de agua, de té, algo. Ok, thank you. Ahí lo leímos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y qué? Y en las oraciones. La única fuente de autoridad para nosotros como iglesia debe ser solamente la escritura, la palabra. No mis pensamientos, no mis experiencias, no mis sueños ni mis visiones, no lo que yo creo, sino la palabra del Señor. Tiene que ser la Biblia. Amén. Thank you. Entonces tiene que ser, hermanos, solamente la palabra del Señor. Es suficiente la palabra del Señor. Amén. Y no importa lo que pase, no importa que haya una iglesia de 2,000, 10,000, 20,000 gentes y anden comiendo zacates, eso no es lo correcto. No importa que sea una iglesia de 5,000, 20,000 personas, de 1,000,000 de personas, pero si están fuera de la palabra del Señor, sorry, pero no están en la palabra del Señor. Una persona me dijo, oye Gennady, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque mi iglesia tiene muchas feligracias. ¿Qué iglesia es? Somos los testigos de Jehová. Pues aunque tengas millones de feligracias, le digo, la Biblia dice que Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y la única forma de venir al Padre es a través de Jesús. No, pero los mormones tienen millones y millones y millones y millones. Sí, es cierto, pero no importa. Solamente Cristo salva, solamente Jesús, a través de Cristo. No de un profeta, no de un hombre, solamente Jesús. Porque Él murió en la cruz. Porque Él murió para salvarnos, para dar su vida por nosotros, ¿no? Y entonces miramos tantas cosas, ¿verdad?, que suceden, y a veces hasta cómicas. Pero, hermanos, a veces todo eso trae confusión a nuevas personas que se quieren integrar a la iglesia. O eso a veces confunde a las personas que no están metidas en la palabra del Señor. Por eso es muy importante estudiar la palabra del Señor, conocer las Escrituras, conocer de la palabra del Señor. Amén. Estudiar la Biblia. Entonces nosotros somos una iglesia, hermanos, que estudiamos las Escrituras. Nuestra única fuente de autoridad es la palabra del Señor. Y de eso quería repasarle ahora. ¿Qué clase de iglesia somos? Ya lo dije en alguna ocasión. Y basado aquí en Hechos, dicen, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y dice ¿qué? Y en las oraciones. Dice que cuando Cristo se fue, le dijo, no los dejo solos, le voy a dejar al Consolador, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan y prediquen el Evangelio. Esperen la promesa. El bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo sobre ustedes, que les va a dar poder para que hablen, para que prediquen, para que pongan la mano sobre los enfermos, para que ellos fueran demonios, etcétera, etcétera. Vayan y prediquen el Evangelio, dijo el Señor. Y entonces dice que el Señor fue levantado en el cielo. 2 ángeles aparecieron uno a cada lado, que dijeron, ese Cristo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así mismo dice que volverá.
Y entonces los cristianos dicen que fueron llenos del Espíritu Santo. Estaban todos reunidos, de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y fueron llenos del poder. Salieron plantando iglesias, salieron predicando el Evangelio por Judea, por Samaria, por todos los lugares donde era posible. Salieron compartiendo de la palabra del Señor y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el compañerismo, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en las oraciones. Esa era la iglesia primitiva. Esa era la iglesia primitiva. Primero le llamaban los del camino, luego le llamaban los cristianitos, o los cristianos, o los seguidores de Jesús, o los del camino. Y luego después dice que en Corinto se le llamó por primera vez los cristianos. Ahí fueron llamados por primera vez cristianos. Y así surge la iglesia. Pero este grupo de personas, estos hermanos, predicaron el Evangelio con poder, con autoridad. Pedro, en su primer mensaje, dice que ganó ¿cuántos? 3,000. Luego en su segundo sermón ganó 5,000 personas. Y la iglesia crecía y crecía. Pero perseveraban en la doctrina, en el compañerismo. ¿Y en qué más dicen? En la oración. Y en la oración. Perseveraban en la doctrina, en el compañerismo. ¿Y en la qué? Oración. 3 cosas en las que la iglesia perseveraban. Amén. Y yo quiero decirle, ¿qué clase de iglesia somos? Muchos nos han preguntado, ¿y qué iglesia son ustedes? ¿Eres católico? ¿Eres mormón? ¿Eres bautista? ¿Eres protestante? ¿Pentecostés? ¿Qué son ustedes, no? Algunos han venido acá a la iglesia y me han preguntado eso, o en el trabajo, en algún lugar, ¿qué cristiano eres? Yo le digo, solamente somos cristianos, es todo. Amén. ¿Qué cristianos? Sí. Pero ¿cómo se llama tu iglesia? ¿Qué grupo? ¿Qué denominación? ¿Qué organización? No, simplemente cristianos, seguidores de Jesús. Ese es suficiente. Amén. No, pero quieren que le digamos un apellido, ¿verdad? Bautista, presbiteriano, ortodoxo, carismático, pentecostal, simplemente seguidor de Jesús, apostólico. Quieren que le digamos un apellido, ¿no? Saben que solamente somos cristianos. Y eso es todo. Porque en el momento que yo le digo a alguien, yo soy bautista, el pentecostal no va a querer venir a nuestra iglesia. Y del momento que le digo a alguien, yo soy un pentecostal, el bautista, no va a querer venir a mi iglesia. ¿Cierto? Porque las denominaciones lo que hacen es que dividen el cuerpo de Cristo. Es para lo único que han servido, para segmentar la iglesia, para separar a la iglesia. Aquí estamos cierto grupo, aquí estamos cierto grupo, aquí estamos cierto grupo, y dividen. Y la Biblia dice que somos un solo cuerpo, ¿qué? En Cristo Jesús. Uno solo. Entonces, ¿qué clase de iglesia somos? Solamente somos seguidores de Jesús, no una denominación. Sí pertenecemos a una iglesia, a una asociación de iglesias, que es Calvary Chapel, Capillas Calvario, pero solamente como una fraternidad, pero realmente somos solamente seguidores de Cristo. Amén. Pero en muchas iglesias tú vas y te dicen, Dios le bendiga, hermanos, ¿de qué iglesia viene? Soy bautista. No te ven sospechoso, ¿no? O si entras a una iglesia bautista y dices, soy pentecostal, y dicen, te va a empezar a brincar este vato. O si vas a una iglesia bautista y soy carismático, no, ese está bien maniático. Ese es los maniáticos, carismáticos, ¿no? Y siempre está en eso, porque te catalogan por ¿verdad? Así es que muchos a veces vienen a nuestra iglesia y no saben si somos bautistas, a veces nos confunden con bautistas, pero no somos bautistas, ni somos carismaniáticos, tampoco somos maniáticos. Sabe que tenemos un balance. Creemos en los dones del Espíritu Santo. Creemos en... Si algo está en la palabra de Dios, creemos en eso. Si la iglesia primitiva hacía algo y está en la palabra, nosotros hacemos eso, practicamos eso. Pero si no está alguna práctica que hacen las iglesias, aunque sea la iglesia más grande o más famosa,
Y si una práctica no se encuentra en la palabra, nosotros no la hacemos porque no hay un precedente en las Escrituras. ¿Cierto? Amén. Entonces, vamos guiándonos con la palabra del Señor. Aunque sientas muy bonito, aunque sientas una emoción, pero si la iglesia primitiva no lo hacía y no lo practicaba, nosotros tampoco la practicamos. Porque no nos guiamos por sentimientos, no nos guiamos por emociones, nos guiamos por la palabra del Señor, por las Escrituras. ¿Quién dice amén? Y no le digamos nada de lo que está en la palabra del Señor. Lo practicamos. Porque dice, ellos perseveraban en la doctrina, en el compañerismo. ¿Y qué? En la oración. Y en la oración. Así es de que se trata del Señor Jesús. La iglesia se trata de Cristo, porque Jesús es lo mejor. La palabra del Señor es sobre todas las cosas. Primero la palabra. Porque la palabra nos instruye cómo debemos adorar al Padre. No puedes adorar a Dios si no conoces la palabra. No puedes adorar al Señor al Espíritu en verdad si no conoces la palabra, porque la palabra de Dios nos dice cómo tenemos que adorarle, ¿no? ¿Cómo vas a construir una casa si no tienes el manual, no? Bueno, dice que nosotros los mexicanos, ustedes también ya son mexicanos, los de Salvador y de Honduras, ¿no? ¿Cierto o no? Yo soy 2 meses en El Salvador. Me río porque dice que salió, parece que una reportera dijo que Donald Trump había castigado a 3 países mexicanos: Guatemala, Honduras y México. Sí, dice que son mexicanos. No se crea, ¿verdad? Bueno, como iglesia somos un solo cuerpo en el Señor, ¿verdad? No hay judío ni griego, somos uno solo en el Señor. Por eso aquí en la iglesia, cuando tú vienes, Dios le bendiga, hermano. ¿Usted qué es? Soy cristiano. ¿De dónde es? ¿Qué te interesa? Dice, soy de Honduras. ¿No? Este es de Guatemala y ya. O este mexicano. Y entonces empieza a ver, si no hay discriminación, a veces si no estás un cristiano maduro, no, yo no me junto con los de El Salvador, los de Honduras, de Guatemala, o es mexicano ¿no? O si dice, no, soy mexicano y chilango, te me agarró la cartera. O dice, soy de El Salvador, esa debe ser mala. Y empiezan ¿cómo se llama? La discriminación, el racismo, el bullying. Y eso no debe existir en la iglesia del Señor. ¿Sabes qué? Yo soy cristiano lavado por la sangre de Jesús. Ok, está bien, hermano, gracias. No tengo que investigar nada. Ni dónde estaba, dónde trabaja, dónde estuviste, qué hiciste. No, me basta que eres lavado con la sangre de Jesús. Si eres imperfecto, el que empezó la obra en ti, yo sé que Dios la va a perfeccionar. Continúa en la fe, en Cristo. Mientras estés aquí, eres un hermano en Cristo Jesús, lavado por la sangre de Jesús. Si un día tú quieres abrir tu corazón a mí y quieres compartirme más de tu historia y de tu vida, estoy listo para aconsejarte, animarte, aprender de ti, pero no para criticarte o para, ¿cómo se llama? Discriminarte. Estoy para animarte en Cristo Jesús. Si tú quieres, puedes hacerlo. Y si no, me basta que estás escondido detrás del Calvario, de la cruz de Cristo, como dice ese cantito. No importa la iglesia donde vayas, si detrás del Calvario no estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás, dice. Me basta que estés escondido en el Calvario, en la sangre de Jesús. ¿Quién dice amén? Así de que esa es la clase de iglesia que somos. Una iglesia que se trata de Cristo, de Jesús. Jesús es mejor que cualquier cosa. La palabra es sobre todas las cosas en nuestra iglesia, el estudio de la palabra del Señor. No somos una denominación, aunque somos una familia de iglesias en todo el mundo. No somos una iglesia perfecta, porque no creo que haya una iglesia perfecta. Si nosotros dijéramos somos la iglesia perfecta, estamos equivocados. Somos una iglesia que ama al Señor y que busca al Señor, y sabemos que hay otras iglesias como nosotros que también atan en esa búsqueda de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Desde el momento que un grupo dice nosotros somos la única, la number one, ¿verdad? Estás aniquilado ya. ¿Verdad? Hay un grupo que dice nosotros somos la única organización sobre la tierra que Dios ha puesto, testigo de Jehová. Somos la única. Están equivocados. Nosotros estamos en la verdad,
Pero sabemos que hay otros hermanos, que hay otras iglesias que también están que es la verdad, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Es diferente decir solo yo tengo la verdad y solamente yo tengo la verdad. Cuando alguien piensa así, luego se convierte en una secta, ¿okay? Aunque sea cristiana. Así es de que ¿qué clase de iglesia somos? Somos una iglesia, podríamos decir, independiente o no denominacional. No estamos en contra de las denominaciones, gloria al Señor por ello. Ni decimos que solo nosotros estamos en lo correcto. Sino a lo contrario, que Dios nos ha llamado con un propósito, así como llamó a una iglesia, digamos, pentecostela a un propósito y ellos se enfocan en cierta área, así Dios nos llamó a nosotros a enfocarnos en el estudio y en la palabra del Señor. Así como Dios llamó al ministerio bautista para enfocarse en cierta área, incluso a la iglesia presbiteriana o a la iglesia luterana o a otros movimientos cristianos. Y Dios los llamó a un enfoque. ¿Verdad? Alguien dijo que la iglesia es como una esfera con varios, tal vez como un diamante, ¿no? Pon un diamante circular con varios cortes, ¿verdad? Cada uno de los cortes tiene un reflejo, y así es la iglesia también del Señor. ¿Ven? Una iglesia tiene un ministerio, un enfoque. ¿Ven? Pero no es que tal vez las otras iglesias estén erradas, sino que simplemente nosotros tenemos un enfoque y creemos que Dios nos ha llamado a enseñar la Biblia texto por texto, capítulo por capítulo, de Génesis, Apocalipsis, todo el consejo de la palabra del Señor, como un obrero que no tiene nada que avergonzarse, que trata bien la palabra del Señor. A eso nos ha llamado el Señor. Amén. Muchas personas dicen, bueno, pero ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello, lo otro? ¿Por qué no pone esto y lo otro? No tenemos necesidad, es suficiente la palabra del Señor. Amén. Pero allá sí lo están haciendo. Ok, ellos lo necesitan, nosotros es suficiente la palabra del Señor. Nos basta Cristo. Amén. Pero ¿por qué no quita muelas y pone dientes y tumba dientes? No, me basta la palabra del Señor. Pero agreguemos esto y lo otro, es suficiente la palabra, ¿no entiendes? Estoy lleno con la palabra del Señor. Si no me basta la palabra, nada me va a llenar. Sí. Cuando la gente anda buscando experiencias es que no está enfocada en la palabra y nunca no se llena y siempre está buscando más, como una adicción. Y a nosotros nos llena la palabra del Señor. Nos basta Jesús. Todo lo que necesitamos está en la palabra del Señor. ¿Quién dice amén? Amén. Así de que esa es la iglesia que somos. Dice que la primera iglesia que se fundó en Capilla del Calvario, por allá en los años 60. Dice que había un pastor que, bueno, las iglesias, ese era el tiempo de los hippies. Todos andaban chancludos, guarachudos, barbones, greñudos, durmiendo en los vans, en los carros, en las calles. Usted sabe el lema, ¿no? De los hippies era amor y paz, ¿no? Parecían zombies. Yo creo que se va a repetir eso otra vez aquí en Coronado. Pero ahora es diferente, ¿no? Así andaban esos por la calle, como sonámbulos. Amor y paz, ¿no? El tiempo de la guerra, Vietnam. Y ellos, ese movimiento decían, no, ¿por qué tenemos que pelear? Mejor hagamos el amor y no la guerra. Así de que ese movimiento de jóvenes se salió de control, las drogas, el alcohol, todo eso echó a perder a esa generación. Por tanto, las iglesias le cerraban las puertas. Las iglesias tenían letreros que decían no se admiten gentes con el pelo largo y así. Eran rezagados por la sociedad. Y una iglesia pequeña, Entonces el pastor Chávez dice que era una iglesia chiquita, unos 30, 40 miembros. Y Dios le puso en su corazón que alguien tenía que hacer algo por esos jóvenes. Y Dios le puso en su corazón que debería abrir la puerta para los hippies. Y abrió las puertas. Y los ancianos de la iglesia le dijeron, está mal, pastor, esta gente nos va a asociar la carpeta. Si el problema es la carpeta, dijo, hay que quitar la carpeta. Pero las bancas, si el problema son las bancas, hay que quitar esas bancas. Y hay que poner sillas ahí donde se siente la gente. Pero no vamos a dejar que esta generación se pierda.
¿verdad? Muchos se fueron de la iglesia, puros viejitos. Y quedó un pequeño grupo. De repente empezaron a entrar todos los hippies ayudos ahí. El pastor estaba enseñando las escrituras, texto por texto, capítulo por capítulo. Y dice que era sorprendente, pero andaban hippies por la calle leyendo la Biblia. Y nadie les hacía caso. Se juntaban los hippies en amor y paz a leer la Biblia, así marihuanos, solos, y nadie les prestaba atención. Eran filósofos, pensadores, eran poetas, eran artistas, pero nadie los comprendía. Como alguien dijo, el chico es bueno, lo que necesita es cariño. Así es de que Pastor Chesney se fijó en eso, abrió las puertas de la iglesia y se empezó a llenar la iglesia de hippies. 30, 40, 100 hippies, 200 hippies. Y al rato dice que unos de ellos dijeron, hey, nosotros somos músicos, pastor, podemos tocar. Pues, ¿qué van a tocar? No, pues, compusimos unas canciones para Cristo. Pues pase. Entraron los mechudos y guarachudos y empezaron a tocar en alabanza. Dice, yo no sé qué tocaban, pero estaban cantando que Cristo era amor y empezaron a llegar otros hippies y otros y otros. Luego el pastor consiguió unas casas por ahí donde se hospedaron los que no tenían casa y se quedaban en cuartitos en las casas por ahí, les consiguió casas desocupadas y algunos estaban viviendo ahí estudiando la palabra del Señor, texto por texto, versículo por versículo. Y después la iglesia se llenó, consiguieron una carpa de circo grandota y se llenó esa carpa todas las tardes. 1,000, 2,000 personas, 3,000 personas, 4,000 personas, lleno de hippies la carpa. Dicen que fue el primer pastor que empezó a predicar así como estamos nosotros ahorita. Así las iglesias informal, en círculos. Y empezó a predicar y ahí estaban los hippies sentados escuchando la palabra del Señor. Pero el Señor empezó a salvarlos, el amor del Señor. Empezaron a convertirse al Señor Jesucristo. Empezaron a predicar el Evangelio, a salir hippies por todas partes del mundo. Grandes predicadores empezaron a salir de ahí predicando el amor del Señor. Empezó un movimiento que se llamó Movimiento por Jesús, plantando iglesias por todos lugares. Se regó la palabra del Señor en la prensa, en la radio, en los periódicos. Frecuentemente interrogaban qué estaba pasando, qué estaba haciendo la iglesia Calvary Chapel, que estaba trayendo a tantos jóvenes. Y Pastor Chandy dijo, solamente el amor y la gracia, todo lo puede. El amor y la gracia. Dicen que en las costas, ahí en California, a veces bautizaba a 2,000, 3,000, 4,000. Era muy común mirar Pastor Chesney con todos 3,000, 4,000 jóvenes bautizándolos en las playas ahí de California, por el amor del Señor. Así es de que esas son nuestras raíces. Ahora me río yo, ¿no? Porque algunos capillas Calvario quieren imitar eso, ¿no? Y ahorita veo unos pastores que quieren ser hippies. No, eso ya pasó, hermano. Ya se acabó eso. Veo unas nuevas generaciones que quieren... No, pasó, era un mover. Pastor Chandy nunca fue hippie. Fue bien happy, pero no fue hippie. Tuvo un llamado del Señor a alcanzar a esa generación. Gloria a Dios. Y a cada generación, en cada generación Dios levanta hombres para un propósito. No importa quién sea. Puede traerlo de una cárcel, puede traerlo de una facultad de medicina, puede traerlo de un taller mecánico, puede traerlo de una línea, de las calles, puede traerlo donde sea. Cuando Dios quiere usar a una persona, Él la busca, se encarga, la prepara, la capacita, le da los dones y derrama su poder en esa persona para cumplir su propósito. Amén. Y Dios usó a este hombre, como ha usado a otros hombres, no más a él, a otros grupos. Juan Wesley, Socha Smith, Martín Lutero, otros grupos. Luther King para el movimiento de la liberación de los hermanos morenos. Otros grupos. Pero siempre Dios está levantando hombres en cada generación.
¿Cómo lo hace? Con su poder, con el poder del Señor. Él lo hace, amén. Así es de que, ¿qué nos distingue de otras iglesias? Alguien dijo, si nuestra iglesia es igual que la iglesia de la esquina, pues entonces mejor hay que juntarnos con ellos, ¿no? Si vamos a ser igual que la iglesia de la esquina, lo mejor es que nos junten, lo mejor, ¿no? Pero tenemos que tener algo que nos distingue, un distintivo, algo que nos hace diferentes. Y algo que nos hace diferentes a nosotros de otras iglesias es el estudio de la palabra del Señor. Estudiamos la palabra del Señor. Creemos que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre traerá la provisión del Señor, como dijo... ¿Quién dijo? Dijo, déjame me acuerdo. El misionero a la China era ¿cómo se llama? Se me olvidó. Bien. Ya no me acuerdo cómo, pero mira, es que esa era una frase que siempre me la enseñaron a mí, ¿no? Que la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre traerá la provisión de Dios. Pero cuando plantamos la iglesia, me decían, hermano, saque un préstamo. Hermano, ¿por qué no vaya a pedir a los mormones? Hermano, ¿por qué no vaya a hacer esto para empezar la obra? Que no tiene sillas, mire, una guitarrita estaba fea. Yo decía siempre, la obra de Dios, hecha a la manera de Dios, siempre va a traer la provisión de Dios. Amén. Hudson Taylor se llama. Fue uno de los misioneros que Dios mandó a la China y eran unas frases de él. Amén. Entonces lo que nos distingue de otras iglesias es eso, que ponemos prioridad en la palabra del Señor. Que somos una iglesia, tratamos de no ser, como le dije ahorita la palabra, ni religiosos, ni tratamos discriminar, no importa que sea guatemalteco, hondureño, ni discriminamos de qué grupo denominacional eres, no me importa qué denominación eres. Si tú eres un pentecostal y te sientes una emoción, ok, hazlo ahí atrás, tranquilo en el espíritu, gózate, ¿no? Si eres bautista ok, gózate también, tú, en una profunda meditación, levanta tus manos y alaba al Señor. Como quiera que tú alabas al Señor, hazlo, pero hazlo ordenadamente, como dice la palabra. Amén, en orden. Amén, o sea, en el espíritu, realmente, ¿no? Porque a veces que, bueno, no quiero andar en eso, ¿no? Hay hasta breakdance y de todo ya ahora, ¿no? Un amigo dijo, yo fumo marihuana, dijo, porque, ¿sabe por qué? Soy cristiano pero fumo marihuana, ¿sabe por qué? Porque con la marihuana, dijo, yo me conecto con Dios. Así dijo, ¿no? ¿Te acuerdas, hija? Le digo, hola, nunca eres cristiano, sí, nomás que yo fumo marihuana porque con la marihuana como que me conecto más con el Señor. ¿No necesitas eso? Simplemente, ¿qué? La palabra del Señor. Así de que es suficiente la palabra del Señor. Entonces lo que nos distingue de otras iglesias, hermanos, es eso, es que nos enfocamos en la palabra del Señor, es suficiente. Que tenemos estilos diferentes en nuestra iglesia también. A veces alguien de la iglesia puede venir con traje, yo a veces vengo trajeado, ¿verdad? Parezco, ¿qué? Gancito Marildel. Otras veces vengo informal, algunos de ustedes vienen con traje, están en la libertad de vestir a como ustedes gusten, siempre y cuando sea decorosamente, y como dice Corintios 11, de los ataques de la mujer prudente y de los varones también, ahí está, es algo que la conciencia y la palabra nos muestra cuando lee la palabra. ¿Amén? Y aún si alguien viene indecorosamente, obviamente que nosotros vamos a saber que es alguna persona a lo mejor que le falta avanzar en la palabra del Señor, pero a su tiempo Dios le pondrá a esa persona, a través de su espíritu, cómo debe conducirse en las cosas del Señor, ¿cierto? No voy a ser yo, va a ser el Espíritu Santo. Una ocasión había una viejita ahí en la iglesia donde yo era misionero que le gustaba mucho fumaba. Y luego cuando llegaban los hermanos, se escondía el tabaco acá. Una madera, ¿para qué te lo sé? Y luego, y así, y se iban y lo prendía otra vez, ¿no? Y a mí me gustó lo que le dijo un hermano, Alberto Reyes, le dijo, mira hermana, acábatelo, o sea, no tienes que escondértelo, tú fúmatelo. Cuando sea el Señor y el Espíritu Santo obrando en ti,
entonces tú lo vas a dejar. Mientras no. Porque no es el hombre que cambia el hombre, sino que es que el poder del Espíritu Santo. ¿Quién dice amén? Cuando yo vine aquí se traía una areta aquí, parecía vaca, ¿no? Oh, perdón. Ya la regué, ¿no? Bueno, como hombre, traía una racada aquí, traía el pelo largo, ¿no? Y no, nadie me dijo nada. En la iglesia fue una iglesia, fue misericordioso el líder de jóvenes de esa iglesia, de veras. Fue maravilloso. Porque no me dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí, o ¿qué estás haciendo aquí? La iglesia tampoco me miró con malos ojos, me dijeron, bienvenido. Aunque yo me sentaba medio atrás, allá me sentaba. Y a él le digo a mis hijos que yo bailaba breakdance, quebraba todo el esqueleto, ¿no? Bailaba con los chacos en una mesa y hacía muchas payasadas. Y digo, Señor, ¿cómo andaba haciendo tanta payasada? ¿Cómo es posible? Y luego a veces veo, yo sé que anda haciendo, yo ella está haciendo lo mismo. Pero yo no te he enseñado. Pero no cuenta, ¿qué andas haciendo? Y le digo, wow. Pero ¿sabe una cosa? La misericordia de Dios es buena. ¿Ah? Pero cuando vine a la iglesia fueron tan hermosos en esa iglesia que me aceptaron así. Luego yo empecé a leer la Biblia, a leer las escrituras. Luego un día, ¿para qué quiero eso? Lo tiré. Un día fui con el peluquero y me corté el pelo y dije, nombre del Señor. Es que mire, la moda se repite. Así que no puedes criticar a alguien por la moda. Porque la moda va... Tu peinado que traes de Benito Juárez, antiguo, ahora anda de moda, ¿cierto o no? Sí, el peinado de Benito Juárez ahorita es de moda, es así, con un rayito. Ese era el peinado de mi abuelito y ahora está de moda. ¿Cierto o no? ¿Te acuerdas que el peinadito así de la mitad? De los que, 80, ahora se va a repetir también, verán. Todas las modas, dice la Biblia, que las modas van y vienen, pero que la palabra del Señor permanece ¿para qué? Para siempre. Así de que no podemos encajar a un joven, a una persona en su forma de vestir. Nos tiene que bastar el amor y la gracia para esa persona, para que sea transformado por el poder del Señor. Entonces viene el poder del Señor y transforma a esas personas. Cuando tú lo haces, no sirve. Tiene que ser la obra del Señor en nosotros. ¿Amén? Así que somos una iglesia que damos prioridad a la palabra y dejamos que el Espíritu Santo obre en las personas, que sea Él quien transforma los corazones de las personas. Tenemos estilos diferentes en la iglesia. Pues vas a iglesias donde son vas a una casa por ejemplo donde son bien formales, todos así con traje. Puedes ir a otra capilla del Calvario en Florida donde andan en short, todos con, ¿cómo se llama? Hawaianas, esas floreadas. Puedes ir a otro lugar, allá en las sierras, por allá andan todos botudos y como alguien que yo conozco, allá, la sierra, donde nos sacó el Señor. O puedes ir a otro lugar, donde la gente viste diferente, porque eso no nos importa, ni nos molesta, ni nos quita el sueño. Estamos enfocados solamente en la palabra, en el estudio de la palabra del Señor, que es suficiente. En conocer más y más de la palabra para saber cómo debemos adorar al Señor. ¿Quién dice amén? Nuestro énfasis es en la palabra. No estamos usando psicología aquí, ¿cómo le hacemos para crecer la iglesia? Psicología. No estamos usando palabras de cómo ser un supercampeón. No estamos yendo a conferencias de cómo ser personas de éxito. No, nos basta la palabra del Señor. Es suficiente la palabra del Señor. Como dijo Mario, me invitaron a un encuentro. ¿Se acuerdan? ¿Y qué encuentro? No, pues a un encuentro. Luego ya tuve un encuentro con Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Qué encuentro? Hace muchos años que tuve un encuentro con el Señor. ¿Por qué voy a tener otro encuentro allá? Si ya lo tuve con Cristo. Porque a veces te invito a un encuentro, otro encuentro y otro encuentro. ¿Y a cuánto es el encuentro? ¿De 300? ¿De 400 el encuentro? No, pues, ese no es un encuentro, ¿verdad? Ese es una, ¿cómo le llaman? Eso que hacen los hermanos Miguel. ¿Cómo se llaman esos? Una tanda, ¿no? Eso no es un encuentro. Así es de que yo tengo un encuentro con Cristo y cuando lo tengo que tener voy a la iglesia. Ahí levanto mi mano y tengo un encuentro con el Señor. ¿Cierto? Así está. Así es de que es muy sencillo, solo le seguimos la palabra del Señor. No tenemos que usar psicología, ni métodos, ni artimañas, solamente la palabra del Señor. Dice la Biblia que así crecía, Hechos 2:42. Ellos perseveraban en la doctrina. ¿Qué doctrina de los apóstoles? En la palabra. Perseveraban en la comunión, en el compañerismo unos con otros, en el partimiento del pan y ¿qué?
y en las oraciones. Perseveraban quiere decir que existían. Ellos no tenían diciendo, queremos crecer a 10,000, a 20,000. Cuando Pedro predicó, que ganó 3,000 almas, él dijo, voy a preparar mi sermón, voy a estar psicología, hermenéutica, exégesis, psicología aplicada a las masas, para que mi sermón sea tan potente que alcance a 3,000 personas. Esta va a ser mi meta. Él no dijo eso. Él se levantó muy greñudo como todas las mañanas, espantado, orando al Señor. Y dijo, voy a predicar. Señor, dame tu Espíritu Santo y dame tu bendición. Que mis palabras sean guiadas por ti, Señor. Y se fue el greñudo a predicar a él. Y empezó a predicar. Y de repente 3,000 personas levantaron sus manos. Bueno, dijo, ni él se la creyó. Ni él se la creyó lo que estaba pasando. Porque era el poder de ¿quién? Del Señor. Era el poder del Espíritu Santo. Era el poder del Señor. Él no se preparó para eso. En sus otros mensajes tampoco dijo, bueno, si en este fueron 3,000, en el otro unas 5,000. Menos. Él estaba asustado todavía por lo que había pasado. Pero empezó a predicar. Y el Señor empezó a manifestarse. Y 5,000 personas más vinieron aquí. A los pies del Señor. Porque Dios le dijo, Pedro, desde hoy no vas a ser un pescador de pescados. Ahora vas a ser un pescador ¿de qué? De hombres, de almas. Era el llamado del Señor. No era Pedro. No era su, ¿cómo se llama? Su preparación o su elocuencia. No era ni siquiera su humildad. Era el llamado del Señor. Amén. Entonces no se nos debe subir a la cabeza, sino que es la obra del Señor. Y ellos no tenían, en el plan de ellos, no era que la iglesia creciera. Ellos solamente salieron a predicar el Evangelio, a hablar de la palabra del Señor, y Dios hizo lo demás. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el compañerismo, en el crecimiento del pan. Y como consecuencia muchas personas eran atraídas a la palabra del Señor, a la enseñanza. Permanecían ellos en la palabra, en la doctrina. Queremos que lo único que a usted lo traiga sea la palabra. Podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Tenemos crédito en el banco de comida para tener una bodega ahí. De hecho, una vez estaba hablando con un amigo de trabajo, le dije, ¿a qué iglesia vas? Y me dijo el nombre y no lo voy a decir. De veras, no, hombre, ahí dan mucha comida. Santo, dije este amigo. Así me dijo. Usted viene a la iglesia solo por la palabra del Señor, es suficiente. Si viene cualquier otra cosa lo va a distraer. Y tenemos acceso ahí a los mismos recursos que tienen otras iglesias, lo tenemos nosotros, pero no queremos que sea nada que lo distraiga, sino solamente la palabra del Señor. Y eso solamente. Amén. Como dice, yo no sé lo que te has venido, pero yo vine aquí a alabar al Señor. A eso queremos venir cada domingo. Amén. Eran atraídos y permanecían en la palabra del Señor. Porque solo la palabra del Señor puede transformar. Somos una iglesia que no estamos discutiendo sobre cosas teológicas o doctrinas, ¿no? Tú no vas a ver que nosotros andamos enfrascados en peleándonos en cuestiones doctrinales, ¿no? Que si el bautismo es así, que si la salvación se pierde o no se pierde, que si esto y lo otro, no estamos enfrascados en eso. No discutimos eso. Tenemos nuestra doctrina, pero tampoco nos enfrascamos en eso. No queremos hacer a alguien que acepte nuestra verdad. Queremos que la palabra es suficiente, que la palabra se explica a sí mismo, que el Evangelio es tan sencillo. No podemos sacar una doctrina de una parte chiquita. Creemos que tenemos que ir desde Génesis hasta Apocalipsis para hacer de toda la palabra una doctrina. No pretendemos hacer una doctrina nomás de unas cuantas palabras ahí. Consideramos toda la palabra para seguir una doctrina, no solamente un texto, ni lo que alguien soñó, ni lo que alguien pensó, ni lo que alguien dijo, ni lo que anda de moda, no. Si está en la palabra de Génesis y Apocalipsis lo practicamos, si no, simplemente lo dejamos pasar. A lo mejor no es malo, pero no se da con nosotros. ¿Qué dice amén? Así de que no nos enfrascamos en peleas, pero sí enseñamos todo el consejo
de la palabra del Señor. ¿Ustedes bautizan en el nombre de Jesús? Me han dicho. Les digo sí. ¿Y bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? También. Quiero una pelea, ¿no? Si le digo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bautizamos. Ah, está mal, hermano. Nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Ah, pues síganlo haciendo. Pues yo lo hago en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y pues si la duda también digo, y en el nombre de Jesús. En el nombre de Yahvé. También. Porque no hay problema, son uno solo. El mismo Dios. Entonces, ¿cuál es la pelea, no? Pero siempre gente legalista, gente que está discutiendo religiosos, amén. Así de que la palabra del Señor solamente, hermanos, que nos transforma y nos cambia. Creemos que eso es suficiente, la palabra de Dios. Como dijo Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viviendo conforme a los deseos engañosos, Efesios 4:23, renovados en el espíritu de nuestra mente, vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, dice, los unos ¿qué? De los otros, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, Efesios 3:18, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, Efesios 3:19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿qué? En nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia, dice ¿qué? Sois salvos. Gloria al Señor. Así es de que es muy sencillo, resumiendo, ¿qué iglesia somos? ¿Una iglesia independiente o somos una iglesia simplemente cristianos? Amén. Eso somos, cristianos, no una denominación. Solamente somos una iglesia cristiana. ¿Qué nos distingue de otras iglesias? Que nuestro enfoque es la palabra, sobre todo la palabra del Señor. ¿Cómo crecemos como iglesia? Simplemente perseveramos en la doctrina, en el compañerismo y ¿qué? Y en la oración los unos a los otros. Eso es todo lo que somos como iglesia. Amén. ¿Cómo crece la iglesia? Dice 2 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó, dice ¿qué? Pan. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, dice ¿qué? Tomó pan. ¿Cómo crecemos la iglesia? Como lo hacía la iglesia primitiva. Dice que tenían compañerismo unos con otros. Participaban en el partimiento, dice ¿qué? Del pan, ¿no? Se reunían en las casas, se reunían por los hogares, no había iglesias, no había donde se reunieran, así de que se reunían en las casas, tenían koinonía, que quiere decir ¿qué? Compañerismo unos con otros. Entonces la gente miraba ese compañerismo, que estudiaban la palabra, que tenía, dice ellos, todas las cosas que en común, y se añadían cada día los que deberían de ser ¿qué? Salvos. Era algo natural. Y yo creo que así es como Dios ha obrado a nosotros, ¿no? Con el compañerismo. Usted ha recomendado a otra persona, usted ha traído un amigo, una amiga de la familia, ha hecho relaciones fuertes de compañerismo. Y se acuerda, empezamos en el garage ahí. Un milagro que Dios hizo, ¿no? Ahí estábamos en el garage. Yo no sé cómo hicimos en mi garage, pero tenía unas bocinotas ahí. Y piano y banda teníamos ahí, ¿no? Y el garage es chiquito y nadie le dio los oídos. Un milagro del Señor, ¿no? Ahí tienen las sillitas en el garage. Luego fuimos a un taller mecánico, a la Chester. Y simplemente el Señor fue trayendo los que Él iba a llamar a ayudar, a unirse al grupo. Y continuamos cada día en la doctrina, en la enseñanza y en la oración.
Amén. Y yo creo que eso es lo que quisiéramos seguir haciendo este verano, ¿no? Esta primavera, ahora en este verano, en estos días, que sigamos teniendo compañerismo con otras personas, hablándoles acerca del amor de Cristo. Es lo que tienes que hacer. Invita a alguien y dile, hey, te invito a la iglesia. Y te van a decir, allá con unas hipócritas, pues quiero que vayas con nosotros para ser más hipócritas. Andamos buscando más hipócritas, dile. Pero que no te dé vergüenza invitar a alguien. No, pero vas a saber que ahí estoy yo también. No importa, tú tráelo y deja que el Señor haga la obra. Amén. A mí una jovencita me dijeron, hey, tú deberías ir a la iglesia. Oiga, Cholo, usted debería ir a la iglesia, me dijeron. ¿Yo, Cholo? ¿Quién habla? Sí, usted debería ir a la iglesia. Y me invitaron las familias. Y yo fui con ellas. Y iba sediento, iba vacío mi corazón. Tenía mucho odio contra mis padres y mi mamá, porque se habían divorciado. Y me sentía solo. Y leyeron un texto que dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo te recogeré, dice el Señor. ¿Sabe qué hice de atrás? Empecé a llorar. Nada me llenaba. Nada me llenaba. Hasta que alguien vio ese texto, fue suficiente. Al siguiente domingo, ¿sabe qué hice? Volví. Al otro domingo volví. Al otro domingo volví. Era como un pájaro herido. Como un ciervo que busca, ¿por qué? Por las aguas. Y volví. Y el Señor empezó por una invitación. Así que no tengan miedo. Al peor, al perverso, a la buena persona, al vecino, quien sea, este verano. Quiero que nos propongamos invertir, lo que tengas que invertir, tiempo, una cena con unos amigos, una carne asada con unos amigos. Bueno, póngale, ¿por qué no se enfoca en este verano? Nos enfocamos en los impíos, ¿no? Una buena meta, ¿no? Siempre nos enfocamos en nosotros. ¿Y por qué no este verano decimos, ok, Señor, danos fuerza, danos tu Espíritu Santo para estudiar? Estamos estudiando el libro de los Romanos, queremos enfocarnos en esa gente impía. No nos vamos a desatender nosotros, pero ¿qué te parece si dices, oye, mija, como decimos los mexicanos, hey, vamos a hacer unos tacos para invitar a gente necesitada del Señor? Tirarles a, hey, vos, vamos a hacer una pupusa. Pero no va a estar aquí nada ahora, como siempre, comiéndolas todas. Ahora vamos a invitar a otros impíos ahora. Dirá Mauricio, bueno, hija, vamos a hacer una baleada. Pero ahora vamos a balancear a puro impío. Vamos a invitarlos. Así es de que ese es el enfoque este verano. Y Dios me estaba moviendo a mí esto. Y mientras leía el libro de Romanos, y Dios me estaba invitando a eso, a hacer eso. A la imagen tuya quiero ser. Pero gracias a Dios por el amigo que vino ahora. Porque quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Quiero ser tal como eres tú. Quiero ser a la imagen tuya. Quiero ser tu siervo, Señor. Porque quiero que sepas que yo quiero ser como tú. Porque quiero que sepas que yo quiero ser como tú.